Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como bien lo dijo el doctor, mi nombre es Mariana García, soy residente de oftalmología de la Javeriana de Cali y pues hoy vamos a hablar sobre coliretinopatía serosa central. Bueno, entonces básicamente en cuanto, pues primero vamos a comenzar con la definición. Tenemos que es una enfermedad que se va a caracterizar por desprendimientos que son localizados y serosos de la retina neurosensorial y pueden existir con un desprendimiento pigmentario focal epitelial y con un EPR que va a estar alterado. En cuanto a la historia de esta patología, tenemos que desde 1886 se hablaba ya de esta enfermedad, que incluso fue Albert von Graeff el que descubrió la enfermedad y le puso como nombre una retinitis central recurrente. Fueron ya casi 100 años después cuando Bennett la denomina como una retinopatía serosa central y ya 10 años después, bueno, la denomina como una retinopatía serosa central porque pensaba que era solamente confinada a la parte de la retina y que no estaban alteradas ninguna otra estructura. Ya fue 10 años después, gracias a la angiografía fluoresceínica, que encontraron que también hay un compromiso de una fuga a través del EPR. Entonces, ya 2 años después, GAS la denomina como una coliretinopatía serosa central. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia anual de esta enfermedad es de 5.8 casos por 100.000 habitantes. Tenemos que la serosa central usualmente va a afectar a hombres entre los 20 y los 50 años y cuando lo hace en mujeres lo hace a una edad de unos 30 a unos 40 años aproximadamente, que es mucho más común en los hombres. Nos dicen que aproximadamente son 8 hombres por una mujer, que es más común en asiáticos, en caucásicos y se presenta de forma más agresiva en los afroamericanos. Tenemos que la serosa central es la cuarta retinopatía más frecuente. La primera es la degeneración asociada, macular asociada a la edad. La segunda es la retinopatía diabética y la tercera es la oclusión de la vena retiniana. Después tenemos ya la serosa central, que va a afectar a pacientes mayores de 50 años que van a presentar una frecuencia, que pues cuando afecta a mayores de 50 años, esos pacientes pueden tener un poco más de posibilidades de tener una afectación de manera bilateral. Tenemos que han descrito incluso el 40% de los casos que se pueden presentar de manera bilateral. Sin embargo, lo que pues leía es que solamente en el diagnóstico o en el momento de la consulta nos va a llegar un 4% de manera bilateral. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que todo se debe básicamente por un aumento de la presión hidrostática y este aumento de la presión hidrostática puede llegar por diferentes vías. Entonces tenemos, por ejemplo, la isquemia o la inflamación. La isquemia o la inflamación nos va a llevar a una hiperpermeabilidad capilar y esta hiperpermeabilidad nos va a llevar al aumento de la presión hidrostática. La segunda vía es por el uso de esteroides, de simpaticomiméticos o de catecolaminas. Básicamente lo que va a hacer un defecto en la autorregulación de la vasculatura y eso también va a llevar a una hiperpermeabilidad capilar que va a terminar en un aumento de la presión hidrostática. Y como última vía tenemos una disminución focal de la polaridad del EPR. Esta disminución va a llevar a un bombeo de fluido que va a ser inverso, aumentando la presión hidrostática. Una vez tengamos ya un aumento de esta presión hidrostática, vamos a ver que empieza a sobrepasar la función que va a tener el EPR normalmente y empezamos a ver cómo el EPR se empieza a separar y empieza ya a haber un acúmulo de un fluido que va a ir entre la retina y el EPR. En cuanto a los factores predisponentes, vamos a tener que se han descrito muchísimos a través de la historia. De los más fuertes es el uso de esteroide, ya sea en cualquier tipo pues, de presentación. También se ha descrito las gestantes, más que todo cuando están en el tercer trimestre del embarazo, pues básicamente en cuanto a las gestantes y el síndrome de Cushing es por un aumento en el cortisol. Tenemos que el tercer trimestre de las gestantes es mucha más posibilidad de padecer la enfermedad y ya en el momento de posparto, pues va a disminuir los síntomas si ocurrió la enfermedad durante el embarazo. El síndrome de Cushing se relaciona con la coliretinopatía serosa central, más o menos un 5%. También tenemos que evaluar los pacientes que tienen una personalidad tipo A, estos pacientes que son depresivos, que son histéricos, que no saben manejar muy bien el estrés. Esos pacientes hay que indagar muy bien por el estrés laboral o estrés en la familia, ya que se ha demostrado que cuando hay algún tipo de problema en estos pacientes y tienden a solucionarlos, pues los síntomas y la enfermedad como tal va a mejorar mucho más rápido. Tenemos también una asociación bastante fuerte que es la paquicoroides.
tenemos el reflujo gastroesofágico o pues también la presencia de Helicobacter pylori, tenemos trastornos del sueño e incluso se han descrito varios artículos o varias publicaciones relacionando el uso de sildenafil con la coloretinopatía serosa central. Vamos a continuar con los factores de riesgo. Entonces tenemos que, como ya dijimos, pues a través de la historia han existido muchos factores de riesgo. Sin embargo, el que más está escrito son el uso de glucocorticoides, que incluso desde 1984 ya se describía la relación que tenía esta enfermedad con las dosis altas de glucocorticoides. Y vamos a ver que se asocia a cualquier tipo de presentación, ya sea spray nasal, inhalados, tópicos, sistémicos. Cualquier forma de los esteroides pueden estar relacionados con la serosa central. Bueno, entonces tenemos, este es un estudio publicado en el 2014, es un estudio retrospectivo de casos y controles. Se evaluaron 312 casos y controles y básicamente el objetivo que tenían era evaluar los factores de riesgo que llevaban a una serosa central. Entonces, de todos estos pacientes encontramos que el uso de los corticoides aumenta el 10.3% la posibilidad de que la persona que esté usando esteroides haga una serosa central. De todos los 312 pacientes, habían 18 pacientes que eran gestantes y que estaban justamente en el tercer trimestre pues del embarazo y asociaron eso a 9.3 veces más posibilidades de riesgo de padecer una serosa central si la paciente es gestante de tercer trimestre. Bueno, las personas con personalidad tipo A, como ya veníamos diciendo, estos van a tener niveles séricos que son mucho más altos de glucocorticoides y de catecolaminas. Sin embargo, también pues, han existido otros factores de riesgo que, aunque no tengan mucha asociación, están descritos, como es el uso de medicamentos psicotrópicos, la hipertensión sistémica, la rinitis, la hipermetropía, uso de antibióticos o tabaquismo. Si en el momento de la consulta el paciente llega y nos refiere que es fumador activo, pues hay que recomendarle que trate de suspenderlo porque el aumento de radicales libres va a llevar a aumentar o exacerbar pues, los síntomas. La hipermetropía es un factor de riesgo y tenemos que la miopía es un factor antes protector. También se ha descrito la asociación familiar con polimorfismos que van a afectar genes que codifican moléculas del sistema del complemento y pues eso también va a llevar a que haya una mayor posibilidad de padecer la serosa central. Bueno, en cuanto a clasificación, en realidad encontré muchas clasificaciones, sin embargo, habían dos que me llamaron mucho la atención. Está esta que es una forma de clasificar entre forma aguda, forma persistente, recurrente, crónica e inactiva. Entonces tenemos que la forma aguda es la que tiene una resolución que va a ser totalmente espontánea dentro de los primeros 4 meses, sin ninguna intervención. Tenemos la forma persistente, que es cuando ya hay mayor de 4 meses, pero todavía no llega al sexto mes, y aquí va a estar asociado ya con una elongación de los segmentos externos de los fotorreceptores, y esto pues lo podemos evidenciar ya en el OCT. Vamos a tener la forma recurrente, que es cuando hay un episodio agudo que se produce después de un episodio previo que tuvo una total resolución. Tenemos ya la forma crónica, que es cuando es más o mayor de 6 meses, y vamos a encontrar una zona de descompensación del EPR, que puede ser amplia con un desprendimiento seroso, y esto va a estar obviamente asociado a puntos de fuga en la geografía. Y tenemos la inactiva, que es cuando los pacientes tienen una historia ya de una coloidopatía serosa central que fue aguda, pero pues que en el momento de la valoración no vamos a encontrar ningún desprendimiento seroso. Y pues tenemos la más común, la clasificación que más se usa, que es serosa central aguda versus crónica. Entonces, la aguda, como su nombre lo indica, es un desprendimiento que va a ser agudo, que es muy localizado hacia la zona central, es mucho más común en los pacientes que son jóvenes y aquí la agudeza visual no va a estar tan deteriorada. Vamos a encontrar una agudeza visual que puede ir desde leve hasta moderada y generalmente estos pacientes tienden a recuperar espontáneamente pues la agudeza visual e incluso llegando a 20/20 o a 20/30 en los primeros 4 meses. Pues básicamente vamos a ver más adelante la diferencia entre la aguda y la crónica en el OCT. Sin embargo, pues a grosso modo podemos decir que la aguda es un desprendimiento seroso que va a ser mucho más amplio o mucho más grande que en la serosa central crónica, ya que la serosa central crónica vamos a ver que este va a ser mucho más aplanado. Y en la aguda vamos a ver que las capas todavía están respetadas y van a estar muy bien organizadas de manera anatómica.
Ya en la esclerosis central crónica vamos a tener que ya aquí va a existir una alteración difusa de la pigmentación del EPR y pues básicamente esto se puede dar por una atrofia. Aquí se va a asociar a pequeñas cantidades de líquido supratiniano que va a ser de manera crónica, pero si sea poco el líquido supratiniano va a tender a comportarse de pues, mucho más agresiva. Aquí va a existir ya una alteración permanente de la agudeza visual y puede ser mucho más limitada. Vamos a observar también pacientes, o se observa más en pacientes que tienen un uso de esteroides de manera crónica y va a estar asociado a una formación neovascular coroidea. Bueno, entonces, básicamente en la serosa central crónica vamos a encontrar ya depósitos pigmentarios amarillentos subfoveales. Vamos a encontrar también un acúmulo de líquido sucretiniano, que recordemos que va a ser mucho menor que en la aguda, aquí va a ser mucho más plano, pero aquí ya las capas empiezan a presentar ya problemas o empiezan a cambiar su configuración. Entonces aquí podemos, por ejemplo, ver en el borde externo de la retina neurosensorial cómo comienza a permanecer o a comportarse de manera irregular. En cuanto a la sintomatología, pues podemos ver que el paciente puede llegar con un síntoma, puede llegar en un cuadro bastante florido. Los más normales o los que más refieren los pacientes en el momento de la consulta es el escotoma central o paracentral y una disminución de la agudeza visual que si es aguda pues va a ser muy leve. También esos pacientes se pueden quejar de metamorfopsias, de micropsias, de discromatopsias que pueden ir desde leve hasta moderada o de una hipermetropización. ¿Qué pasa ya si la agudeza visual está muy disminuida? Pues recordemos que ya no podemos pensar en un proceso que es agudo, sino que ya nos vamos enfocando más hacia un proceso que va a ser crónico y aquí tenemos que empezar a pensar en un desprendimiento seroso persistente, en un desprendimiento residual del EPR o ya un proceso de neovascularización coroidea como complicación. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que es totalmente clínico, que solamente con hacer un examen del segmento posterior vamos a ver la típica lesión ovalada o redonda que va a estar sobrelevada y que va a tener una decoloración amarillenta en la fobia. Estos pueden coexistir con desprendimientos de retinas exudativo y buloso, más que todo en la parte inferior. Sin embargo, pues vamos a encontrar diferentes ayudas diagnósticas, tanto para poder hacer el diagnóstico como para también poder hacer el seguimiento. Entonces, la primera es la geografía fluoresceínica. Vamos a tener que es característica más que todo en las fases agudas, la presencia de un punto de fuga, se da casi en el 95% de los casos. En ocasiones puede haber más de un punto de fuga y aquí vamos a encontrar esos puntos que van a ser hiperfluorescentes y que van a estar típicamente en el área central. Entonces vamos a encontrar varios signos en la angiografía. El primer signo es el signo de mancha de tinta, como podemos ver en esta imagen. Es la presentación más frecuente de todos los signos en la ecografía, en la angiografía, y vamos a tener que se presenta en un 50 o un 80%. Básicamente tenemos un punto que va a ser hiperfluorescente, que se va a presentar en la fase arteriovenosa temprana y que va a empezar a aumentar su intensidad. También tenemos el signo de humo de chimenea. Este también va a iniciar como un punto hiperfluorescente, pero vamos a empezar a ver que se va a empezar y básicamente se va hacia arriba es porque la fluoresceína tiene tiene menos peso, tiene menos pesos menos peso que el líquido sucretiniano, entonces va a tender a empezar a ascender. Vamos a empezar a ver que hay una pérdida del contraste a partir de este punto de fuga y vamos a ver una hiperfluorescencia amplia en varios puntos, ya sea por una atrofia del epitelio pigmentario que va a crear pues un efecto de ventana. Entonces vamos a encontrar el punto hiperfluorescente característico, vamos a empezar cómo empieza a ascender y una vez la fluoresceína llegue como al borde de la lesión, vamos a empezar a ver que se distribuye hacia los lados de la lesión. Básicamente, con la resolución del desprendimiento neurosensorial, pues los hallazgos angiográficos ya no se verían, ya tienden a desaparecer. Y si queda algún hallazgo angiográfico, pues tenemos ya que empezar a pensar en una forma crónica o un desprendimiento neurosensorial que sea persistente o recurrente. Entonces aquí vamos a ver que son patrones mucho más difusos, mucho más variables. Aquí encontramos áreas que son mucho más extensas, perdón, que son hiperfluorescentes, gravitacionales y que ya va a existir una atrofia del EPR. Vamos a encontrar otra
ayuda diagnóstica, que es la angiografía con verde indiocianina. Sin embargo, acá en Colombia pues no la encontramos. El verde indiocianina se une a las proteínas y va a tener como una difusión lenta que va a poder permitir mostrar toda la circulación coroidea, sea normal o sea anormal. Tenemos que la forma crónica va a permitir identificar todas las anomalías de esta circulación. Se va a observar un retardo en el llenado, pues seguido ya de una dilatación de los vasos en las fases iniciales de la angiografía. Y vamos a ver áreas que son hiperfluorescentes en las fases medias, y básicamente eso es causado por toda la hiperpermeabilidad que va a existir. Tenemos el OCT de mácula. El OCT va a ser muy bueno no solamente para comprobar el diagnóstico, sino también para el seguimiento del paciente. Tenemos que hay diferencias entre un OCT de una serosa central aguda como de una crónica. Entonces vamos a ver que en la serosa central aguda el desprendimiento de la retina neurosensorial se encuentra mucho más organizada. Como decíamos, las capas vamos a encontrarlas organizadas de manera anatómica todavía. Vamos a encontrar que el líquido subretinal va a estar mucho más alto. En la crónica se ve un poco más aplanado. Aquí puede haber también un engrosamiento de la coroide. Recordemos que la paquicoroides hablamos de más de 395 micras, y puede ser acompañado de un desprendimiento del EPR, como podemos ver en la imagen inferior. Tenemos también la OCT en la coloretinopatía serosa central crónica. Aquí vamos a ver que tiene una forma que es más plana, como comentaba, que ya empieza las capas a ser irregulares, y que aquí ya empieza a haber una presencia de generaciones quísticas, hay desprendimientos del neuroepitelio, y pueden incluso existir estos puentes de fibrina, que puede ser o que son de mal pronóstico para el paciente. Bueno, también como ayuda diagnóstica tenemos la angio-OCT. Eso es un método que va a ser no invasivo y básicamente va a proporcionar imágenes de la vascularización coroidea, y no vamos a utilizar ningún contraste como en el verde, como en la angiografía con verde la angiografía en indiosanina. Vamos a ver que se detecta de forma precoz la neovascularización coroidea en la angio-CT, y vamos a ver que aunque en las anteriores imágenes, ya sea la angiografía, la indiosanina o la OCT, no muestren ningún tipo de neovascularización coroidea, la angio-CT ya nos puede mostrar algún indicio. Entonces, básicamente, esto es un ejemplo. Esto es un paciente de 60 años que en el ojito izquierdo tenía una corioretinopatía serosa central crónica ya de 4 años de evolución, y se le hizo los diferentes estudios. Entonces, vamos a ver cómo en la angiografía fluoresceínica vamos a una zona hiperfluorescente peripapilar asociado pues a múltiples puntos de fuga, pero que no se encuentra ningún indicio de una neovascularización coroidea. Y aquí vamos a tener la angiografía con verde indiosanina, donde vamos a ver que no se evidencia todavía una neovascularización coroidea, que sí podemos ver unos grandes vasos en la coroides, pero todavía no hay ningún indicio de una red neovascular. Encontramos en la OCT un desprendimiento seroso con pues, el líquido subretinal que va a ser plano, característico de la coroidopatía serosa crónica, y ya vamos a empezar a ver que el EPR se empieza a poner irregular. Sin embargo, tampoco vemos ningún indicio de neovascularización coroidea. Y finalmente vamos a ver un angio-OCT, donde vamos a ver una red neovascular en este mismo paciente, que lo que nos indica es que la angio-OCT nos puede mostrar más fácil una complicación como una neovascularización coroidea, así las otras imágenes estén sin este tipo pues, de neovascularización. Bueno, entonces este es un estudio que básicamente lo que querían era descubrir los hallazgos de la angio-CT de una serosa crónica, una serosa central crónica. Es un estudio de cohortes, incluyeron 12 ojos de 10 pacientes, y básicamente los resultados fueron que todos los pacientes presentaron hallazgos compatibles con una serosa central crónica, mostrando pues la característica de la hiperpermeabilidad coroidea, pero que no tenían ninguna evidencia de una neovascularización coroidea. Se les hizo OCT a todos estos pacientes, y en 7 de 12 ojos, en 7 de 12 ojos mostró un ligero desprendimiento del EPR que tenía unas pequeñas ondulaciones. A estos pacientes, a los 7 ojitos, se les hizo una angio-OCT, y básicamente la angio-OCT ya mostró una neovascularización coroidea que correspondía a estas pequeñas ondulaciones dentro del ligero desprendimiento del EPR.
Entonces, las conclusiones que ellos llegan es que la angiografía con OCT va a permitir la detección de neovascularización coroidea de la coroidopatía serosa central crónica que no sea visible en las otras técnicas de imagen. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que hacerlo con una degeneración macular asociada a la edad, siempre y cuando el paciente pues, sea mayor de 50 años, que debemos incluir otras patologías como enfermedades inflamatorias o infecciosas, que tenemos también que evaluar tumores intraculares como tipo linfoma, aunque pues recordemos que estos se pueden presentar de manera bilateral, que tenemos que hacerlo también con una vasculopatía coroidea, pero pues en la vasculopatía coroidea vamos a encontrar la presencia de sangre y de lípidos. También tenemos que hacer un diagnóstico de enfermedad con los trastornos autoinmunes y tenemos también que pensar en una foseta de nervio óptico. Aunque en la foseta de nervio óptico ya en el momento de hacer las imágenes no vamos a encontrar ninguna fuga pues, en la geografía. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento ya de la esclerosis central aguda, tenemos que básicamente lo que hay que hacer es una observación. Recordemos que es una enfermedad que va a ser autolimitada y por esto va a tender a resolver en 3 a 4 meses, que va a tener una buena recuperación el paciente, o sea que no vamos a tener que intervenir siempre y cuando esté dentro de este límite de tiempo. Bueno, si el paciente nos comenta que tiene la administración de cualquier tipo de esteroide por cualquier vía, si lo podemos tratar de suspender, pues sería muy bueno para la resolución de los síntomas. Y pues básicamente ya debemos tratar en el momento que veamos que ya hay una presentación crónica o una presentación recurrente o que es el primer episodio pero que tiene una duración más de 6 semanas. Y también hablaban que podemos empezar a tratar cuando ya hay una discapacidad, o sea, aunque esté dentro del tiempo, pues que no tratamos, si ya hay una discapacidad visual del ojo contralateral y que fue producido por una cirrosis central, pues debemos entrar a intervenir. Bueno, entonces lo primero que se ha descrito es la fotocoagulación con láser argón. Esto es un procedimiento que es muy antiguo, que incluso se habla desde 1970 de este procedimiento. Cada vez se realiza menos y básicamente lo que hace es estimular la función del EPR haciendo una oclusión de los puntos de fuga con una resolución más acelerada pues, del líquido subretiniano. Básicamente vamos a estimular las células del EPR adyacentes que están todavía sanas y vamos a tratar de restaurar la función de barrera en el sitio pues, de la fuga. Sin embargo, esta fotocoagulación con láser argón es de alto riesgo, ya que pues, se encontraban que esos pacientes empezaban con unos escotomas y con un desarrollo de una neovascularización coroidea. Se puede utilizar si los sitios de fuga son fuera del área foveal, sin embargo, como les digo, cada vez se usa menos por todas estas complicaciones que trae. Está escrita la terapia fotodinámica con verteporfin, sin embargo, acá en Colombia no hay este medicamento. Básicamente, lo que se busca es administrar de vía endovenosa un agente fotosensibilizante y posteriormente vamos a empezar a estimularlo con una dosis de luz específica sobre la mácula. Este va a producir una liberación de radicales libres que van a empezar a provocar como una especie de inflamación de la pared vascular y vamos a ver que empieza a haber una apoptosis y una microtrombosis de los vasos, llevando como tal una oclusión no selectiva de los vasos de la coroide. Esto vamos a ver que va a reducir la permeabilidad coroidea y pues obviamente va a alterar la estructura y la perfusión de la vasculatura coroidea. Sin embargo, pues se han descrito varios efectos adversos como la reducción transitoria de la función macular, como la atrofia del EPR y como es la neovascularización coroidea. Y es por eso que han ido como avanzando en esta terapia fotodinámica y ya se hace una fototerapia, una terapia fotodinámica que es con la mitad de la dosis o disminución de la intensidad, básicamente con el fin de disminuir todos estos efectos adversos. Las contraindicaciones de la terapia fotodinámica, pues básicamente es el embarazo, la insuficiencia hepática o una hipersensibilidad pues, al medicamento. Entonces es un paciente que se le aplicó terapia fotodinámica. Estas 48 horas después del tratamiento, donde podemos encontrar que pues, todavía existe el desprendimiento neurosensorial que está infernasal pues, a la mácula. Vamos a ver el mismo estudio en un paciente
en el mismo paciente, pues un mes después de la terapia fotodinámica, donde encontramos que ya hay una oclusión vascular después del tratamiento. Sin embargo, todavía persiste el desprendimiento neurosensorial, como nos muestra la flecha. Ya vamos a ver, 3 meses después, en la OCT vemos que ya se resolvió todo el desprendimiento neurosensorial que había, y que ya hay una revascularización en el área que se había ocluido después de la terapia fotodinámica. También se ha descrito tratamiento con los antagonistas del receptor de aldosterona. Tenemos que eso lo que van a hacer es, como ellos estimulan un canal endotelial dependiente de calcio, van a provocar una dilatación que es vascular, especialmente pues en el área de la coroides. Entonces lo que se quiere es inhibir esa vasodilatación y la hiperpermeabilidad coroidea. Hay dos medicamentos, el primero la espironolactona la que ha tenido como más, ha sido más fuerte para este medicamento, es mucho más, para esta patología es mucho más potente. Sin embargo, se han descrito diferentes efectos adversos, como la mastalgia, la ginecomastia, la hipercalemia y la disfunción eréctil. Entonces, gracias a que esta espironolactona tenía todos esos efectos adversos, pues se empezó a utilizar la eplerenona, que va a reducir los efectos hormonales secundarios de la espironolactona. Sin embargo, aunque es más selectivo al receptor, tiene menor afinidad. Entonces, pues no es tan potente como la espironolactona para esta patología. Bueno, entonces básicamente aquí traigo un artículo que se fue publicado en el 2018, es un estudio que es retrospectivo de 13 pacientes que presentaban una cirrosis central crónica y que estaban en tratamiento con el eplerenone 50 miligramos diarios por 3 meses. Básicamente lo que hicieron fue seguirlo en un periodo de 6 meses y lo que ellos querían era evaluar la eficacia y la seguridad del eplerenone en los pacientes que tenían pues esta patología. Los resultados fueron que de 17 ojos, 17 ojos de 13 pacientes, disminuyó el líquido suprarrenal durante el tratamiento. Entonces ellos evaluaron la altura máxima del líquido suprarrenal, encontraron que este líquido o la altura, perdón, inició en 131.5 micras y que después de 6 meses del tratamiento o de la observación se encontró que redujo a 15.3 micras. En el diámetro máximo encontraron que tenía 2.174.4 micras y que redujo a 46.9 micras en tan solo 6 meses. Y finalmente el engrosamiento central de la fobia disminuyó de 339 micras a 270 micras a los 6 meses de observación. Entonces lo que ellos concluyeron es que la eplerenona va a resultar en un mejoramiento significativo tanto la parte anatómica como la parte visual de los ojitos que tenían la coloretinopatía serosa central crónica y que fueron tratados con el eplerenone. Bueno, también tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos han demostrado ser eficaces para reducir el edema macular que se asocia a diferentes procesos intraoculares, perdón. Tenemos que en la coroidopatía serosa central se ha utilizado con el objetivo de favorecer la reabsorción de líquido suprarrenal que vamos a encontrar y que pues todavía no se ha avalado muy claramente la utilidad clínica para estos pacientes. Aquí traigo un ensayo comparativo prospectivo de 15 pacientes con una coloretinopatía serosa central que fueron tratados con acetazolamida y 7 que no fueron tratados, que era el grupo control. Se le hizo seguimiento a 2 años y se describió que pues, la acetazolamida oral acortaba el tiempo hasta la resolución clínica. Sin embargo, pues no encontraron mucha diferencia entre la mejora de la agudeza visual y la recurrencia pues, de la enfermedad. Entonces lo que nos dice es que la coloretinopatía serosa central, si se le da acetazolamida, pues vamos a encontrar que va a resolver un poco más rápido la patología, sin encontrar pues, mejoras en la agudeza visual ni en la recurrencia de la enfermedad según este artículo. Tenemos el láser micropulsado, es un tratamiento relativamente nuevo y básicamente se utiliza para eliminar todo el daño iatrogénico que se venía haciendo con el láser argón.
Está diseñado pues para actuar específicamente sobre el epitelio pigmentario y así poder minimizar todos estos efectos de daños termales negativos que van a ser para la retina neural. El láser micropulsado va a liberar una energía que va a ser de ráfagas y va a ser de pulsos cortos, y esta va a utilizar una energía entre el 10 al 25% de la potencia umbral visible. Esta energía que va a emitir va a ser suficiente para alcanzar el epitelio pigmentario, pero para respetar pues, el resto de las estructuras. Entonces, este es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, que se publicó en el 2018. Aquí se recolectaron pacientes entre noviembre del 2013 hasta septiembre del 2016 y al fin pues, se incluyeron 179 pacientes. Ellos lo que querían era comprobar la eficacia anatómica y funcional y la seguridad de la terapia fotodinámica versus el tratamiento con láser de micropulso en los pacientes que tenían una cirrosis central crónica. Entonces, básicamente lo que ellos encontraron es que la terapia fotodinámica, eh, pero ese fue el de media dosis, ellos no hicieron el de dosis completa, entonces que la terapia fotodinámica de media dosis de láser micropulsado para el tratamiento de la coritopatía central crónica encontraron una resolución completa del líquido subretinal y una mejora de la función visual, diciendo que el láser micropulsado tenía una gran pues, ayuda en esos pacientes versus la terapia fotodinámica. En este estudio podemos ver que ellos lo que querían era evaluar el tratamiento con el láser micropulsado subumbral en pacientes con serosa central crónica, y básicamente este es un estudio que incluyó a 38 pacientes que fueron tratados con láser micropulsado y también se incluyó a un grupo de 18 pacientes que tenían un líquido subretiniano persistente después de la terapia fotodinámica. Entonces, la evaluación pues incluyó la agudeza visual, el grosor central de la retina y obviamente si había o no una disminución del líquido subretinal. Entonces, básicamente se vio una respuesta muy similar entre el láser de micropulso versus la terapia fotodinámica. Sin embargo, lo que nos comentaron es que el láser de micropulso es un tratamiento eficaz para la corioretinopatía serosa central, incluso en los pacientes que no habían tenido una mejoría total del líquido subretinal en la terapia fotodinámica. Bueno, finalmente para el tratamiento tenemos los anti-VEGF. Tenemos que estos intentos de utilizar los antiangiogénicos en la serosa central crónica se basaba en la hipótesis de que había una hiperpermeabilidad coroidea que podría tener una relación con el aumento de la expresión de VEGF. Sin embargo, pues estos datos no están muy confirmados. En todas las series publicadas pues, que encontré no confirman el posible efecto de los anti-VEGF, a no ser que exista una neovascularización coroidea como complicación. Entonces, todos los estudios que leí decían que se recomendaba siempre y cuando exista una neovascularización coroidea secundaria como complicación. Sin embargo, hay otros estudios que nos comentan que sí hay un aumento de VEGF en la cirrosis central crónica y que estos pacientes se pueden ver beneficiados de anti-VEGF para reducir la hiperpermeabilidad coroidea. Pero lo que sí está demostrado es que los anti-VEGF van a acelerar el tiempo de resolución, y al acelerar el tiempo de resolución pues, de la persona van a haber menos secuelas o va a respetar más la agudeza visual en estos pacientes. En cuanto al curso de la enfermedad, tenemos que la mayoría de los pacientes con cirrosis central aguda tendrán una recuperación visual que va a ser de 3 a 4 meses, como ya veníamos mencionando, que hasta el 50% van a desarrollar una recurrencia en el primer año y el 16% van a progresar a una cronoicidad. Van a ver que también dentro de las complicaciones pues, más comunes se encuentra el edema macular cistoide y pues la neovascularización coroidea que pues hemos venido conversando durante la charla. Y pues básicamente, pues esto era lo que tenía para comentarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, muy bien, muy buena revisión. Con la coreopatía serosa central, pues tenemos que reconocer que la verdad es que no se entiende muy bien pues el mecanismo fisiopatogénico, ¿no? Sí, un alto porcentaje de los pacientes tienen estrés como base,
Hay, sin embargo, un número de pacientes que uno no les encuentra nada. Pues puede que sea falla en el método de entrevista, en las preguntas que se le hacen, pues no somos no estamos en un entorno el más apropiado para hacer una entrevista psiquiátrica, pero en eso se tiene que convertir uno para tratar a estos pacientes, en hacer un switch a psiquiatra y tratar de hacer una serie de preguntas que inducen al paciente a que exteriorice, visibilice su problema. A mí me ha pasado con mucha frecuencia que arranco a preguntar sobre estrés y el paciente de entrada dice que no, que él no tiene ningún problema. De pronto hace uno dos o tres preguntas claves y el paciente termina congestionado y llorando, pues contando lo que tiene. Entonces ya ahí sabe uno con seguridad qué es lo que está pasando. Y luego viene pues toda la parte de consejería, ¿no? Tratar de ayudarle a ver cómo hace para manejar estrés o la situación por la que está pasando. En una época yo oía mucho, no, mándelo de vacaciones. Y a veces el problema del paciente es económico, ¿no? Y está muy estresado porque tiene una microempresa y entonces usted le dice, no, pues cierre la empresa y váyase de vacaciones. Pues no tiene mucho sentido y no tiene sentido eh, mandarlo a la casa a descansar, darle ansiolíticos. El trabajo es hacer un trabajo mental de control del estrés, de ser capaz de vivir en unas circunstancias de intensidad o de dificultades, pero que el estrés no lo afecte de tal manera. Es lograr hacerle entender al paciente que el estrés le está haciendo un daño y que tiene que hacer un trabajo mental para controlar ese daño. Lo clásico ha sido sentarse, gastarle media hora, 40 minutos y luego ver al paciente 2 o 3 meses después y ver cómo se ha recuperado. Si usted tuvo éxito, pues si usted logró que el paciente le entendiera y el paciente de verdad cambió su forma, digamos, podríamos llamarlo estilo de vida, estilo de trabajo, forma de enfrentar las dificultades. Pero cada vez más se habla de tratamiento temprano, inclusive en la época en que teníamos terapia fotodinámica, que para mí era muy buena, y la usábamos fundamentalmente con el criterio de las coreopatías persistentes, las persistentes la que dura más de 3 meses, o recurrentes. Y realmente todos los casos que yo alcancé a tratar, el efecto fue dramático. Muy rápidamente los pacientes reabsorbían el líquido y muy rápidamente mejoraban visión. Desafortunadamente, pues la verteporfina la retiraron del mercado en Colombia por su bajo uso y ahora tenemos el micropulsado y yo quisiera que los que usan micropulsado hagan comentarios. Está la discusión de los antiangiogénicos y ya ven que conoce TA, sobre todo los casos persistentes o recurrentes, puede ver uno membranas y en esos casos yo creo que no hay duda que hay que usar antiangiogénicos. En los demás casos, pues está cuestionado. Realmente no, la evidencia no es muy buena. El gran problema que hay con los estudios de coreopatía serosa es que las coreopatías se mejoran solas. Entonces, haga lo que usted haga, va a tener la buena impresión de que su tratamiento sirvió. Y a mí me ha tocado vivir muchas academias en donde llega alguien y dice, pues esto es, me acuerdo, no me acuerdo cuál fue el antimicótico, dele al paciente este antimicótico. Y yo vuelvo y le doy a los pacientes la droga, muchas con muchos efectos colaterales, como el caso de la espironolactona o la epleronona o inclusive la acetosolamida. Y entonces un paciente que no estaba enfermo lo enferma a punta de medicamentos y la impresión mía es que el resultado, que el paciente de todos modos se mejora. ¿Sí? Eh,
hubo también Helicobacter en un momento dado, y parecía una asociación muy clara entre Helicobacter, gastritis y a coroidopatía, y comenzamos a buscar Helicobacter y nada de eso ha resultado o se ha quedado. Entonces miren siempre, porque los trabajos que de verdad tengan controles, porque es que si usted dice, no, yo cogí este grupo de pacientes, le di esta droga y fueron reabsorbiendo líquido y mejorando, pues eso es lo que pasa con la gran mayoría sin ningún tratamiento. Eh, lo otro en diagnóstico diferencial no es común, pero sí hemos visto esa situación, especialmente en los médicos, en los oftalmólogos que no tienen mucha experiencia en fondo de ojo, y es el desprendimiento de retina inferior secundario dial inferotemporal, porque el borde superior, cuando coge la mácula, es curvito, y si usted mira solo ese pedazo de la retina, eh, piensa que es un desprendimiento localizado de la mácula, pero obviamente que si usted mira para abajo, pues está toda la retina inferior desprendida. Es muy raro, muy improbable que una coreopatía serosa central desprenda toda la retina. Y en el caso de que usted tenga la duda que eso sea así, pues entonces el examen de la periferia usualmente le aclara, ¿no? Hay una diálisis inferotemporal y esa es la explicación de que tenga ese desprendimiento de retina curvo que llega hasta la mácula. De pronto, Beatriz, que ha tenido más experiencia con láser micropulsado y en Hola, comentarios sobre el tratamiento temprano, si está creyendo cada vez más en eso, hay mucha gente argumentando que para qué tener a los pacientes esperando 1 o 2 meses, que a pesar de que recuperan visión con algún grado de daño, no recuperan visión totalmente normal, y que si un tratamiento es efectivo, pues lo deberíamos usar rápido y temprano. Entonces, Beatriz, ¿qué opinan? hola, Doc. Pues sí, yo he tenido la oportunidad de pues, tratar varios pacientes con láser micropulsado. Pues varios porque no solo son los que me llegan, sino los que me remiten para pues que les haga el láser. El láser micropulsado realmente funciona, pues funcionan estos pacientes que estamos hablando que no mejoran solos, o sea, los pacientes que ya tienden a la cronicidad o que son recurrentes o que tienen múltiples puntos fugando, o sea, pacientes que están crónicos y que no están mejorando espontáneamente. Estos pacientes mejoran. Generalmente con una sola sesión de láser micropulsado mejoran. Yo podría decir, pues las estadísticas muestran que puede ser un 95-98%. Son muy pocos los que uno tiene que hacer una segunda sesión de láser para que baje, pero con la segunda sesión ya está. La segunda sesión normalmente la hacemos a las 6 semanas. Eh, Me sirve mucho también para los pacientes recurrentes. También estoy, pues, ¿se acuerda que yo hice una revisión hace poco? La tendencia sí es a tratarlos temprano. ¿Por qué? Porque si uno espera hasta los 3 meses, que pues está la definición que es cronicidad, o sea, que allá hablamos de una coridopatía serosa central crónica, cuando hacemos el láser micropulsado, la visión no mejora mucho. O sea, el escotoma que ellos ven central y su manchita central cuando hacemos el láser en este momento no mejora mucho. A pesar de que el líquido se va, continúan con la deficiencia visual, con alteración de la sensibilidad al contraste, bueno, con cosas que quedan como secuela del líquido ahí por tanto tiempo. Entonces, la tendencia ahora es tratarlos temprano. ¿Cuándo es temprano? A las 4 semanas. Pero pues escoger muy bien el paciente. Entonces, pues la recomendación que estamos siguiendo es, se hace el OCT inicial cuando el paciente llega con sus síntomas y pues se hace más o menos, se dice cuántos días lleva el paciente con los síntomas el día que se hizo el OCT y repetimos el OCT a las 4 semanas. Si el OCT está exactamente igual, no ha cambiado nada y el paciente sigue sintomático igual, hacemos micropulsado en ese paciente. Si el OCT está disminuyendo, no hacemos OCT y seguimos observando. Entonces, pues como que esa es lo que estamos haciendo en los pacientes que tienden a la cronicidad y así mejoran su agudeza visual y se quita pues el escotoma y mejora la sensibilidad al contraste. Iba a decir otra cosa ahí, Doc. Bueno, iba a decir también que no sé si usted ha notado, pero pues que yo sé que sí está la alarma y que nos han expresado otros colegas,
pero en esta pandemia han llegado muchísimos pacientes, muchos pacientes con coridopatía, más de lo habitual, y yo creo que usted también lo ha visto. Y casi, pues no sé por qué casi todos los que me han llegado han tendido a la cronicidad, o sea, no han mejorado espontáneamente. Pues no todos, pero sí la mayoría he tenido que hacer el láser micropulsado. Entonces, no, pues no sé usted cómo los ha visto, pero pues yo sí quiero hablar muy bien de esta herramienta, me parece que funciona y con los estudios comparativos que se han hecho con la terapia fotodinámica que se usaba antes, o pues que se usa todavía en muchas partes, no hay una superioridad de la terapia fotodinámica, o sea, los dos están igual y el láser micropulsado es mucho menos invasivo, mucho más fácil de hacer, con menos efectos secundarios, entonces realmente es una muy buena herramienta. Entonces, lo que estás haciendo es un mes. Hay quienes están defendiendo que sea inmediatamente, pues apenas vea uno el paciente. De pronto, valdría la pena montar un trabajito o hacer una revisión específica de eso, de quienes están defendiendo eso. Te pregunto una cosa, Beatriz. El OCT no te muestra el punto de filtración. Entonces, para hacer láser micropulsado, entiendo que el láser micropulsado debe ir dirigido al área de filtración. ¿Se necesita angiografía? Doc, inicialmente no la pedimos, solamente el OCT, porque el láser micropulsado no necesariamente va dirigido al área de filtración, sino a todo el EPR que está comprometido. O sea, con el OCT sí podemos ver la imagen de todo el EPR donde está el líquido supraretinal. Entonces, no solo lo hacemos en el punto de filtración, sino en toda el área levantada, o sea, todo el área que está con líquido, porque el objetivo del láser micropulsado es un calentamiento paulatino, que no quema, y lo que hace es estimular el EPR que tiene el líquido encima para que ese líquido se reabsorba. Entonces, no es necesariamente solo en el punto de filtración. ¿En quién hago yo angiografía? En aquellos pacientes recurrentes o que no mejoraron con la primera sesión de micropulsado, porque a veces incluso el punto de filtración está por fuera de este liquidito. Entonces, por ejemplo, en esos casos, cuando yo tengo un punto de filtración fuera, yo hago láser normal, a una temperatura normal, allá en el punto lejos, y hago el láser micropulsado acá, pues en la zona, en el área comprometida. Sí, hay una consideración con relación al tratamiento y tratamiento efectivo. Y es que las recurrencias, todos los pacientes que recurren son los que terminan teniendo daño severo y permanente en la visión. Es raro que una coretopatía persistente termine con un daño severo. Puede ocurrir, yo he tenido unos pocos casos, pero es mucho más raro. Lo más frecuente para daños serios en la visión son los casos recurrentes. Y básicamente son los pacientes que tienen una situación de estrés y no le creen a uno, ¿no? Médicos, hay un buen número de médicos en esa categoría. Los médicos no creen, siguen su estilo de vida estresado, siguen trabajando 36 horas al día, ah, y no creen que eso te pueda tener nada que ver con un problema de los ojos y siguen haciendo coreopatías recurrentes. Y entonces, los tratamientos tienen el problema de que pueden simplificarle la cosa al paciente. La mayoría de la gente consulta al médico para que le dé una cura, un tratamiento. Y la mayoría de los médicos, o un alto porcentaje de los médicos, de los oftalmólogos, se la dan. Yo veo mucho que le formulan AINES al paciente. Y he tenido oportunidad de preguntarle a algunos, ¿y por qué le diste AINES? No, porque a los pacientes hay que darles algo y de pronto sirve. Pero ¿hay alguna evidencia de que los AINES tópicos sirvan? No, no hay ninguna evidencia, pero pues uno no sabe y si uno no le da algo al paciente, pues no, el paciente no sale contento. Yo creo que es un error, porque el paciente va buscando que la cura le llegue de afuera, que le den una cura. Entonces, en el momento que usted se la da,
pues usted se ahorra tiempo porque no hace un interrogatorio, no hace una buena entrevista, no le da una buena consejería, eh, y saca al paciente aparentemente contento, pero ese paciente no entiende el mecanismo de la enfermedad cuando es estrés. Ya digo, no todos los casos son estrés. Cuando es estrés, no lo entiende, no toma ninguna medida. Entonces, hay el riesgo con estas ideas del tratamiento temprano que me parecen válidas y de pronto deberíamos comenzar a hacerlo, de que el paciente crea que, pues sí, es una enfermedad, me dio un tratamiento, ya quitó, yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Entonces, no le eviten la entrevista y la consejería, sobre todo cuando se detecta, como es en la mayoría de los casos, que hay una situación de estrés muy marcada. Si hay algún otro comentario, tenemos tiempito, estuvo muy bien Buenos, calculado el tiempo. buenos días, doctor. Sí, Doctor, buenos días. sí, siga. Sí, pues iba a hacer la acotación de la doctora Endo. Ella y el doctor Vergara hicieron una revisión muy importante en el último congreso que estuvimos presencial en la clínica. Y ellos, pues, ahí se demostraba en ese entonces que el tratamiento, el abordaje, la fisiopatología que nombra la doctora Endo, pues era el correcto. Lo digo ¿por qué? Porque en la última revisión que se hizo de los residentes de Acoref, me llamó la atención, habiendo yo escuchado al doctor Lité en anteriores charlas de él, inclusive, su conducta de esperar 3 o 4 meses, cuando lo que se dice es que no se debe esperar tanto, lo que se debe hacer supuestamente con los artículos y las revisiones es lo del mes, lo que dice la doctora Endo. Entonces me llamó la atención eso. Entonces quería aclarar esa partecita. Y en segundo lugar, me pareció muy buena esta charla porque casi que ratifica en el buen sentido de la palabra lo que hablábamos hace 8 días de esa parte fisiopatológica en cuanto a la circulación coroidea, sus efectos en cuestión de presión hidrostática, daño al endotelio, encharcamiento y levantamiento de las capas externas de la retina, con énfasis en el daño que se puede producir en las células del epitelio pigmentado retinal en la medida en que pase el tiempo y no hagamos nada, en este caso teniendo unas alternativas terapéuticas como el láser micropulsado, porque las células de epitelio pigmentario retinal, recordemos que son las células diana para que cualquier efecto anómalo, ellas se dañen. Entonces la doctora Endo ya lo decía, se pueden recuperar anatómicamente, pero funcionalmente de pronto no. Entonces, daño, pérdida de la sensibilidad del contraste, etcétera, etcétera. Entonces, importante eso. Los retinólogos argentinos utilizan mucho la eplerenona como parte del arsenal terapéutico, obviamente con el láser micropulsado. En una discusión hacían la pregunta de que si se debía tratar lo que era la parte afectada o todo el epitelio pigmentario en la zona, o sea, todo el levantamiento, y algunos preconizaban que era mejor la parte localizada, otros decían que había que hacerlo en términos generales, pero eso es un tema de discusión. Y lo otro es que importante el abordaje multisistémico, inclusive por medicina interna. Recordemos que aquí hay un proceso de vascular, que no sabemos exactamente cuál es la causa, pero también es importante decir que cuando utilizamos láseres, cuando utilizamos la terapia antiangiogénica, cuando utilizamos eh, el verteporfin, etcétera, etcétera, sobre todo estos láseres, pienso yo ahorita estaba recapacitando y yo digo, bueno, se dañaría el, algún efecto dañino podemos tener en las capas de la retina y en la coroides que no va de la mano con el efecto fisiopatológico que está presentando el paciente. Ojalá encontráramos una droga que disminuyera ese efecto vasoactivo sin afectar las capas de la retina, porque cualquier láser, cualquier sustancia que vaya y agreda ese tejido, pues definitivamente va a dejar una secuela, pienso yo. Entonces, me pareció muy importante esta charla y seguimos recapitulando la parte fisiopatológica. Muchas gracias. Sí, yo diría, Luis, que lo primario es inflamatorio, pues mediado por
alguna de las tantas hormonas del estrés, pues. Y secundario a esa inflamación, pues ocurre una alteración vascular que cuando dura ahí, lleva mucho tiempo, pues eventualmente genera una membrana vascular y termina siendo un fenómeno primordialmente vascular. Pero yo diría que inicialmente, pues todo apunta a que hay algo inflamatorio mediado por sustancias que produce el mismo organismo ante las situaciones de estrés. Si hay alguna otra pregunta o comentario.